En sí, los textos que componen la Biblia fueron escritos a lo largo de aproximadamente 1000 años, concretamente entre el 900 a.C. y el 100 después de Cristo. En este contexto, la Biblia es el conjunto de libros canónicos del judaísmo y del cristianismo. Asimismo, los primeros escritores cristianos evitaron utilizar el término mito para las historias de las escrituras canónicas. Sin embargo, hoy se sabe que la Biblia contiene mitos o pasajes, mejor dicho, que curiosamente conservan un gran parecido con tradiciones más antiguas y que corresponderían a civilizaciones como la egipcia o la sumeria del 4000 a.C. Pero, ¿qué función ha cumplido los mitos a lo largo de la historia? ¿Cuáles son algunos de los mitos bíblicos más importantes del Antiguo Testamento? ¿Qué influencia ha tenido la civilización sumeria y egipcia en muchos de los mitos bíblicos? ¿Qué personaje sumerio sería, por ejemplo, el equivalente a Noé de la Biblia? ¿Fueron los gigantes del diluvio o el diluvio universal o la Torre de Babel unos mitos inspirados en otras culturas? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros al doctor Manuel Forcano, doctor en Filología Semítica por la Universidad de Barcelona, hebraísta, poeta, traductor y escritor, a quien le damos las muy buenas noches y la bienvenida a este su programa. Doctor Forcano, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Al doctor Daniel Turbón, catedrático de Antropología Física y profesor del Departamento de Biología Animal en la Universidad de Barcelona. Doctor Turbón, muy buenas noches, Daniel. Buenas noches. Bienvenido, Daniel. Gracias. Y al doctor Yogari Pujol, teólogo por la Universidad de Estrasburgo y experto en textos bíblicos. Doctor Yogari Pujol, buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido, Yogari. Muy bien, hemos puesto un poco la base del tema que esta noche queremos llevar a tertulia, que es la influencia también sumeria y egipcia en los mitos bíblicos. Hablemos entonces ya de esos mitos. ¿Qué son exactamente los mitos y qué función creéis que han cumplido a lo largo de la historia? Doctor Forcano, por ejemplo, Manuel. Bueno, los mitos hay muchas maneras de definirlas, pero para resumirlo o esencializarlo podríamos decir que el mito es una forma de contar alguna cosa extraordinaria para darle valor, para darle razón, para darle base, para poder ser creíble, para poder ser entendible. Es decir, es una manera de explicar, quizá a veces de forma alegórica, de forma legendaria, algo que a priori no puede ser entendido en un primer momento. Hoy se puede estudiar, por ejemplo, la Biblia en base a esos mitos y metáforas, parábolas que aparecen ahí. Los textos bíblicos son textos antiguos, como cualquier otro texto. Lo que pasa es que están reunidos y se les ha dado una trascendencia por el hecho de formar parte de esta biblioteca, que es lo que significa la palabra Biblia. Pero, por lo tanto, como texto antiguo, muchas veces están llenos de mitos y pueden analizarse, y muchos de antiguos mitos fueron recogidos por los antiguos hebreos cuando estaban en el exilio en Babilonia, por ejemplo, y recogieron ahí mitos y los trasladaron escritos en hebreo a su tradición, y luego estos textos pasaron a formar parte de la Biblia y han pasado a ser conocidos por una gran mayoría de personas gracias al texto bíblico, pero eran textos y mitos preexistentes al texto bíblico, naturalmente, que formaban parte pues del sentir de las antiguas religiones de la Mesopotamia, de sumerios, de acadios, etcétera. Eso significaría que la Biblia, las Sagradas Escrituras, tienen una especie de compendio o de resumen de otras fuentes sagradas, de otras culturas, de mitos que no tenían nada que ver con nuestra propia religión. El pueblo hebreo es un pueblo pequeño del Próximo Oriente que se ha distinguido por ser el compilador de estos textos que luego han pasado a tener gran fortuna literaria y religiosa. Pero en el fondo el pueblo hebreo es uno de los pueblos del Próximo Oriente y estaba bajo el paraguas cultural importantísimo de la cultura semítica fuerte y potente, de la gran potencia cultural y política que fue el mundo mesopotámico, Sumer, Akkad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no nos tiene que extrañar que la tradición hebrea se empape de estas historias, conozca estas historias especialmente a partir del siglo VI, cuando el pueblo hebreo está en el exilio en Babilonia, se empape de muchas de estas ideas y las traslade a su lengua y a su tradición con unos textos que luego han aparecido en la Biblia. Luego. O sea, hemos copiado textos antiguos, doctor Yogari Pujol, para ubicarlos dentro de la Biblia y hacer una religión a nuestra imagen y semejanza, lo que queremos. Yo creo que es evidente y habrá varias fuentes. Primeramente, la palabra mitos. Yo pienso que mitos significa narración, palabras, o sea, las personas humanas pues hablamos y escribimos. Y aquí sí, efectivamente, yo constato que en la Biblia, en el Nuevo
Testamento es otra cosa, porque yo creo que en el Nuevo Testamento la tradición es únicamente egipcia, pero en cambio en el Antiguo Testamento sí que hay toda una serie de fuentes, sobre toda esta de Asirio-Babilonia, que yo no soy experto y por lo tanto yo siempre intento aprender y lo que sé miro de decirlo y lo que no sé pues no. En el Antiguo Testamento hay algunas cosas que sí pienso que son directamente sacadas de Egipto. Por ejemplo, allí donde no hay para mí ninguna duda es el libro de Jonás. Y luego en las narraciones de, por ejemplo, de Adán y Eva, pues allí hay una serie de, digamos, de sincretismo entre unas, podríamos decir, unas fuentes que pueden ser asirio-babilónicas y también una que es, creo yo, una parte de la narración de Adán y Eva formaría parte de ese cuento egipcio que se llama El náufrago. O sea que habría que analizar y habría que distinguir muy bien lo que es una fuente de un sitio, copiada a veces palabra por palabra y otras veces que siguen a la fuente pero un poco de lejos. No sé si el doctor Turbón quiere añadir algo más. Como tengo muchos años de reflexión por razón de mi profesión del origen del hombre, cómo se ha formado el ser humano, que es una historia larguísima en el tiempo, tengo que entender cómo aprende un ser humano. Es decir, el ser humano se diferencia de mi gato, de mi perro, en que necesita recibir la instrucción de sus conocimientos. Es decir, tú al niño le tienes que enseñar y si no le instruyes, no se realizará como se realizaría si recibiera una instrucción, buena, mediana o mala. Entonces los mitos en realidad son modelos de instrucción en los que se les dice al niño que va a obedecer o al que no, en lo que le puede pasar o lo que le pasó a determinado personaje. Entonces hay, como en los cuentos, cuentos para niños y cuentos para mayores, que son historias, historietas, lo que tú quieras. Y entonces en todas las culturas, por ejemplo, los mitos griegos no son otra cosa que modelos de historias tremendas, muy exageradas para que se comprendieran mejor de la naturaleza humana. Y lo mismo ocurría entre las demás culturas. Por eso hay mitos. El mito en realidad, por tanto, es como el formato, es el caramelo, es el edulcorante en el que va una enseñanza. Hablemos de ese Génesis, por ejemplo, porque el nombre de Génesis, que en griego significa, creo entender, nacimiento, creación, origen, ¿no? En este contexto, el libro del Génesis no menciona a ningún autor. Muchos estudios académicos están de acuerdo en que tiene varias fuentes, como hemos comentado, entiendo yo que estaría dentro de esas fuentes, redactadas por varios religiosos, por ejemplo, en la época del cautiverio en Babilonia. ¿Estáis de acuerdo? Los textos antiguos no acostumbraban a ir nunca firmados. La autoridad, para que un libro antiguo fuera creído, fuera venerado, fuera objeto de estudio, necesitaba ser anónimo y ser atribuido a un personaje mítico que lo hubiera escrito. La tradición judía nos dice que no solo el libro del Génesis, sino los 5 libros que conforman la Torá, que es el núcleo principal de la Biblia hebrea, pues está escrito por Moisés. La atribución de la autoría es de Moisés, aunque todo el mundo sabemos que no es así. Pero los hebraístas sabemos muy bien que los diferentes capítulos del libro del Génesis pertenecen a épocas diferentes, a manos diferentes y por lo tanto a momentos diferentes de escritura. ¿Por qué? Porque la lengua hebrea cambia, es diferente y tiene ciertas características cuando es de una época o cuando es de otra. Por lo tanto, naturalmente, un análisis filológico del texto nos demuestra pues que ahí hay muchas manos, muchos cortes, mucha manipulación en el buen sentido, en manipulación en el sentido de que los textos se han ensamblado en una época concreta para una función concreta, para un objetivo concreto y naturalmente se han adaptado a ese objetivo, a esa función catequética o religiosa de los que lo compilaron y lo reformaron. Pero el origen de los textos es muy diverso, escrito en épocas muy diferentes, de manos muy diferentes. En resumen, estamos estudiando una Biblia que está escrita entre el año 900 a.C. y el 100 después de Cristo, con diferentes autores que no conocemos, con compilaciones de textos sagrados de otras culturas paganas y que hoy atribuimos como si fueran nuestras, como si fuera el propio mensaje de Dios. Bueno, porque la convención que finalmente ha dictado que estos textos han estado inspirados y han estado escritos con un solo objetivo, que es el de demostrar a los fieles o a los creyentes o a los lectores una cierta y determinada historia de la humanidad o de la religión o de la historia del Dios que controla el paso del tiempo sobre la humanidad, pues han llegado a esa convención, pero eso es sencillamente una convención, es decir, los que han decidido que este compendio de libros de tradiciones diferentes del Próximo Oriente pueden ensamblarse perfectamente, justificarse los unos a los otros y que eso forma un libro que puede ser llamado inspirado por Dios, pues los que lo han decidido que así sea, pues así lo dicen y así lo defienden. Pero eso naturalmente se contrapone a lo que sería un riguroso estudio sencillamente científico, racional de estos textos, histórico, antropológico, filológico, etcétera, etcétera. ¿Cuántos libros incluyen dentro de la propia Biblia? Eso depende de qué Biblias, porque las Biblias, para empezar, en el cristianismo, las Biblias protestantes tienen menos libros que las Biblias católicas.
católicas, y dentro de la tradición judía pues hay algunos libros que no han sido aceptados y que sí que están en el canon cristiano, pero que ya no estaban en el canon judaico, que además se cerró mucho más tarde. Es decir, la Biblia es un compendio de libros que en diferentes épocas ha tenido una cantidad y en diferentes épocas ha tenido otra, y para unos fieles de una religión ha acabado teniendo un cierto número de libros y para otros. El Lutero fue el último que quitó de la Biblia católica ciertos libros para recuperar el canon hebraico del siglo I después de Cristo, que tenía menos libros. De nuevo es una convención. Si tuviéramos una Biblia, por ejemplo, una recomendada que nos recomendó en su momento el doctor Turbón, la Biblia de Jerusalén, por ejemplo, esa Biblia, ¿cuántos? Es una Biblia católica, por lo tanto es una muy buena Biblia en castellano, es una Biblia católica. Entonces, para lo que es el Antiguo Testamento, pues tiene el máximo número de libros del canon judaico, que es el canon de los 70, es decir, de la Biblia judía de Alejandría, que no la Biblia judaica posterior, canonizada, diríamos, en el siglo I después de Cristo, y tiene más libros, aparte de todo el Nuevo Testamento que se añade posteriormente. Pero la Biblia judía pues tiene como 4 o 5 libros menos en su momento, pero repito, la Biblia judía de Alejandría tenía más libros, que son los que han pasado a formar parte del canon católico, que luego los protestantes en el siglo XVII quitaron, siglo XVI-XVII. Hablamos de 72 libros más o menos. Sumamos todos los del Nuevo Testamento, sí. Y lo que me preocupa, doctor Pujol, es que si nuestra creencia católica, apostólica y romana, por ejemplo, lee la Biblia de Jerusalén como una Biblia bien traducida, bien hecha, ¿no? Y estamos creyendo lo que pone ahí dentro, que son las palabras, o inspirada en el Dios o en el supuesto Dios que nosotros confiamos, y resulta que son libros, que esa Biblia es un compendio de libros de otras culturas paganas, con muchos dioses, etcétera, y que hemos hecho una Biblia un poco a nuestros intereses. ¿Cómo se puede llegar a ese convencimiento de la existencia de Dios desde el punto de vista científico en base también a estos libros sagrados? Porque en base a estos libros tenemos esa creencia también, no solamente por fe. Bueno, es que la palabra da la vida y da la muerte, y esto pues es esencial, y entonces las personas hablan y una cosa que uno dice, esto es fantástico, gracias Señor por haber, y cuando digo Señor quiero decir el vecino, y le digo, tienes unas ideas fantásticas, tienes una espiritualidad. Yo conozco algunas personas que son ateas y entonces tienen una gran espiritualidad, o sea que no tiene nada que ver. Tendríamos que definir muy bien lo que es la religión, porque religión, ligarme, la trascendencia que decíamos antes, pero digamos, al fin y al cabo encontramos en la persona humana lo mismo, que es, encontramos la muerte, encontramos el sufrimiento, encontramos las ganas de resucitar o de vivir y de ir más allá, esa trascendencia, pero en todas partes tenemos la misma problemática antropológica, y entonces en las distintas, digamos, civilizaciones, pues encontramos, ayer por ejemplo estaba mirando en la televisión lo que hacen en unas tribus africanas, están haciendo lo mismo, matan a un pollo, luego la sangre la colocan encima de unos objetos. Hay todo un ritual que es, digamos, en germen, pues el ritual de la Santa Misa, o sea que siempre estamos en lo mismo, ¿no? Un sacrificio, esa cosa de la sangre, es increíble. Necesitamos algo, aplacar a los dioses, y aquí pues lo encontramos en todas las culturas, y por lo tanto unos saben escribir más, otros menos, unos copian, otros les viene más del interior. Los personajes, Moisés por ejemplo, Moisés es un personaje fabricado. ¿Cómo se fabrica un personaje Moisés? Yo creo que no ha existido nunca. Hay una serie de personas que lo han fabricado. ¿Cómo? Pues cogiendo varios hilos. Uno por ejemplo es el de Sargón, coges a Sargón, y luego hay otro que es más mi especialidad, es un trozo de Sinuel egipcio y otra serie de cosas, y fabrican un personaje. Ya no digamos sobre el personaje de Jesús. ¿También está fabricado el personaje de Jesús? No sé si ya entramos enseguida en el Nuevo Testamento, pero los personajes digamos del Nuevo Testamento, para mí Jesús es un constructo literario, o sea, se ha fabricado completamente por muchas fuentes. Ya no digamos San Pablo, para mí San Pablo no ha existido nunca, es un constructo literario. Es fantástico las personas que han trabajado y han sabido fabricar personajes, toda una historia. Doctor Turbón. La Biblia, como libro, como mero libro, es el libro que yo me llevaría a una isla, el único. Porque son tantos libros y con un poquito de formación sobre cómo se ha escrito, con las claves de la decodificación, para saberlo leer, pues allí tienes todo el corazón humano. Tienes lo mejor y lo peor del ser humano. Tienes violaciones, masacres, tienes las mayores grandezas, las más bellas palabras, las más bellas poesías. Por lo tanto, es un libro, una compilación de libros, muchos libros utilísimos para aprender, para reflexionar, etcétera. Por tanto, bien, a partir de ahí tú me dices, ¿por qué se cree en Dios? Bueno, yo que soy cristiano, yo sé que se cree en Dios porque se tiene fe. La fe es una virtud teologal, es decir, la da Dios a quien se la pide con humildad, y por tanto, quien no se la pide con humildad no tiene fe porque no quiere. Entonces, hay dos tipos de personas, dos maneras de ver
ver la vida, las que creen en la trascendencia religiosa y los que no. Entonces son dos maneras de ver lo mismo, pero uno lo ve de una manera y el otro lo ve de otra. Bueno, sobre la formación de los textos que vamos a hablar, si no recuerdo mal, esto debe ser de mediados del primer milenio antes de Cristo, es decir, del siglo V antes de Cristo, más o menos. Tú has dicho el 900 y el siglo I, por ahí. Pero eso es cuando se pone por escrito lo que el ser humano ha transmitido a sus hijos para instruirles. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi pasado? ¿Soy importante? ¿A quién tengo que imitar? ¿Qué modelos necesito? ¿Qué héroes tengo que imitar? O masculinos, femeninos, o heroínas, etcétera. Eso viene del fondo del tiempo, de hace 2 millones de años, que es el origen del hombre, ¿no? Y por tanto, en el ser humano es muy importante la tradición oral, es decir, contarse historias. Cuando mi padre me explicaba tal cosa y mi abuela tal cosa que venía de no sé dónde, eso no está por escrito, pero es muy importante para mi identidad y la identidad de mis hijos. Bien, pues las dos fuentes yavista y sacerdotal que yo estudié, no sé ahora cómo estará la cosa, son del siglo V antes de Cristo. Uno me habla de un cuervo cuando sale del arca, otro me habla de una paloma, por ejemplo. Vienen de textos distintos. Esos textos distintos de aquella época, egipcios, mesopotámicos, quizá alguno hitita que se haya perdido, etcétera. Todo eso se escribió 1000 años antes, en el 1500 antes de Cristo. Pero es que, he dicho escribió, pero es que eso debía estar en tradiciones orales muchísimo antes. En una revista muy conocida de genética, pues hemos recuperado el ADN de los primeros campesinos de Europa de hace 10.000 años. O sea, los agricultores de hace 10.000 años, pues yo tengo su ADN y sé cómo es. Y por tanto, para mí no es un tiempo lejanísimo. Un tiempo lejanísimo es hace 2 millones. Entiendo. Bueno, y el tercer punto y último es que esto es muy importante para las personas que creen en Dios o no creen en Dios, es decir, para el debate de Dios. Y es que cuando estudias un poquito esto y preguntas, te dicen, mira, en la Biblia, que es poliédrica en cuanto a libros, historias y de todo, y géneros literarios y momentos cronológicos, tiene un mensaje religioso. Lo puedes reconocer o no lo puedes reconocer. Pero ese mensaje religioso no se adapta a las necesidades científicas de cada época. Lo del Génesis, sabes que es una cosa difícil de aceptar porque es absolutamente contradictorio con lo que se sabe con la ciencia. Pero no está escrito para adaptarse a los momentos científicos, las interpelaciones de los científicos de cada época o de las personas de cada época, sino que ese mensaje está ordenado en orden a la salvación de tu alma. Entonces, si yo no creo que tengo un alma y no quiero creer en eso, pues lógicamente no lo voy a ver. Pero si yo lo creo y lo veo, eso está para que yo salve mi alma. Y lo demás no importa. No obstante, Daniel, si vemos que son compilaciones, que no sabemos quién los ha escrito, que se han escrito en momentos diferentes de la época y en función a las necesidades culturales de aquel momento, que no pertenecen solo a un credo o a una religión, sino que pertenecen a muchas culturas y tradiciones. Antes hablaba el doctor Pujol sobre el náufrago, ese cuento egipcio, ¿no?, de donde se saca el paraíso, el Adán, la Eva. El otro día leía parte del Génesis para preparar esta entrevista, caramba, y vi a Set como un tercer hijo de Eva, ¿verdad? Porque claro, que ahí mata a Abel y nos quedamos ahí como, ahí falta alguien, ¿no? Y Dios le da a Set como un tercer hijo. Yo no sé si la mayoría de la gente católica sabe que Set era un tercer hijo de la propia Eva, la Eva del jardín del Edén, ¿no? Eso no es necesario para tu salvación. Bueno, no, pero es que para una salvación no solamente hace falta ser bueno, no seguir ningún libro. Digo yo, desde mi punto de vista, uno puede cogerse el libro del Tao, de Tao Te Ching o cualquier libro y seguir postulados búdicos, hinduistas, musulmanes para ser bueno, desde mi punto de vista. Entonces uno piensa, caramba, la gente del pueblo no sabe que Eva tuvo un hijo más, no sabía que había más gente en el mundo aparte de nuestros primeros padres, ¿sabes? Y entonces el náufrago es una copia literal de ese cuento egipcio. Por ejemplo, quizá pueda haber, digamos, otras connotaciones. A ver, esto de todo el mundo se pregunta, a ver, ¿cómo puede ser que de una parejita, pues entonces viniera, entonces que aquí se tienen que casar entre hermanos o entre el padre? Bueno, hay un jaleo, pero a mí me parece que quizá haya otras cosas, digamos, más importantes. Yo desde el punto de vista antropológico me interesa muchísimo, por ejemplo, el diálogo que tiene Dios con Adán después de que habría cometido ese pecado, ¿verdad? Que está sacado del libro del náufrago, que es muy interesante porque el náufrago yo creo que representa pues ese Adán, ¿no? Es una persona que llega a esta isla, la isla del espíritu, y entonces allí se encuentra cara a cara con una serpiente, y esta serpiente pues tiene todos los atributos divinos, y además esta serpiente no es una serpiente cualquiera. Cuando llega ya le explicará más tarde esa serpiente a ese náufrago, le explicará que allí ha habido, digamos, eso que tenemos en otras narraciones, o sea,
una gran catástrofe, de que ha habido pues un cometa, ha destruido a toda esa comunidad de unos 75 serpientes. Y esa serpiente dice, pero yo no estaba allá, no estaba allí. Y cuando llegué, pues vi que había un montón de cadáveres. Y entonces aquí está la palabra sensacional, pero evidentemente, como decimos siempre, cuidado con las traducciones. El texto original dice, morí yo por ellos. Algunas traducciones dice, yo sentí morir. No, si no se trata de sentimientos. El texto egipcio, pues dice, morí yo por ellos. O sea, aquí tenemos en germen lo que luego habrá pasado en esa historia de Jesús, de que yo también morí por ellos, por la humanidad. Bueno, esa primera parte. O sea que esta serpiente es una serpiente que ha, digamos, pasado por la muerte, porque ha dado la vida por su pueblo, y luego, pues, la divinidad le ha resucitado. Y entonces esta serpiente, pues, se encuentra con ese náufrago. Y entonces hay algo muy importante que le dice, oye, ¿quién te ha traído a esta isla? ¿Quién te ha traído? Y el náufrago dice, pues me ha traído pues una ola. Entonces la serpiente, Dios le dice, ve con cuidado con lo que estás diciendo, con mucho cuidado, porque el que te ha traído aquí no ha sido la ola, ha sido Dios, porque quiere que vivas. Quiere que vivas y tienes que ser consciente de ello, porque si no eres consciente de esta situación, entonces yo te voy a reducir a cenizas, y además serás consciente que eres ceniza. Y esto se traslada efectivamente en el diálogo también fantástico entre Adán y Dios, porque le dice, a ver, ¿cómo es que estás ahora en esta situación de desnudez? Lo mismo que el náufrago. O sea, a ver, ¿qué pasa? O sea, es una reflexión muy importante, más que esto, ya han tenido hijos o no hijos. La divinidad dice, oye, ¿tú eres consciente de que estás en una situación, digamos, trascendente? Pero, Yogar, es más importante a veces de lo que nos pensamos. El resto del pueblo, donde está un servidor, que no conocemos tanto la Biblia ni los textos sagrados como vosotros, pues estamos un poco en la inopia en relación a vuestro conocimiento. Entonces no es tan fácil de entender, ¿no? ¿Dónde estaba el jardín del Edén, por ejemplo, doctor Forcano? A ver, eso es una muy buena pregunta, porque etimológicamente, o hablando, la palabra paraíso nos viene de una palabra persa, en hebreo también, que es pardes, es una palabra persa que pasa a la Biblia y que tiene un significado muy preciso. Entonces, cuando hablamos del paraíso, ahora me gustaba que hablaba del relato del náufrago como una isla, pero el pardes en el Próximo Oriente, del significado que tiene este nombre y que luego ha pasado a la lengua hebrea con las mismas radicales, es un campo de naranjos. El Pardés es siempre un lugar donde están los naranjos y en flor. ¿Estaría así. donde entre el Tigris y el Éufrates? Ahí estaría el paraíso. No, está en un campo de naranjos. En un campo donde de haya naranjos. un campo de naranjos. No se sabe es dónde. decir, el escritor que habló de un paraíso, que empezó a describir un vergel, tenía seguramente delante, o su idealización de un vergel, el lugar mejor en la tierra en ese momento, cuando él describe ese texto en el Génesis, era un campo de naranjos. Seguramente en flor, con el olor del azahar en el aire. Perdonad mi incultura, pero ¿y la manzana dónde está ahí? No, las manzanas no estaban en el Próximo Oriente. Y entonces en el paraíso lo de la manzana que lo de la manzana es una come. tradición muy posterior, ¿no? En la Biblia no dice había nada de una manzanas, manzana. no hablan de dice un manzanas. fruto, y dice del El fruto prohibido. Fruto prohibido, que todo el mundo llega a la conclusión que Manzanas, es un higo, es un higo, no una manzana. Yo tengo aquí varias puntualizaciones. Esto se va animando, ¿eh? Te voy a decir lo que dice San Agustín sobre el Jardín del Edén en un librito que tiene. Él viene a decir, San Agustín, doctor de la Iglesia, es decir, la Iglesia ha reconocido a este hombre como una persona que tiene autoridad para enseñar a los creyentes. Él dice, el Jardín del Edén es tu visión espiritual de la vida. O sea, no es un lugar, es un estado. El árbol de la vida es tu alma. El árbol de la ciencia del bien y del mal es tu libertad. Y los 4 ríos tan frecuentemente descritos geográficamente no son otra cosa que las 4 virtudes cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza, que deben regir tu vida. Es una interpretación Sí, del sí. texto bíblico, Claro. no es lo que dice el texto Claro, bíblico, exacto. es su interpretación. Claro. Filón de Alejandría y hace una relectura, digamos, totalmente espiritualista, ¿no? Claro. De que el pasaje del Mar Rojo pues es como una especie, digamos, de bautismo. O Maimónides dice Sí. que toda la Biblia hay que leerla alegóricamente, Sí, claro. naturalmente, Pues claro, naturalmente. claro. Vuelvo a Patio de Naranjos. En segundo lugar, voy a ir de nuevo a mi planteamiento inicial. Es decir, tú puedes leer cualquier cosa o vivir una vida teniendo acceso a la trascendencia o no. Entonces, verás unas cosas y otras no las verás. Yo pensé que en tu exposición de hace un rato ibas a decir, bueno, ¿y por qué aquellos textos viejos y mugrientos creemos hoy o no creemos? La acción de Dios no depende de un libro mugriento, sino de su activación online, por poner un ejemplo informático, ¿no? Si tú crees en Dios, te activas con Él mediante la oración o mediante
de la oración de los actos, ¿no? Y bueno, y aquí te voy a citar una frase de Jesucristo, cuando le dice al discípulo que le quiere seguir pero que quiere enterrar a su padre: deja que los muertos entierren a sus muertos. Sí. Luego aquel señor que está vivo y que el hijo lo va a enterrar, resulta que para Dios está muerto. Los primeros padres siempre nos han dicho que han sido Adán y Eva. Permíteme que vuelva un poquito ahí, ¿no? Antes tú hacías alusión, doctor Pujol, sobre el particular. Adán y Eva tuvieron Caín y Abel, Caín mata a Abel, nos quedamos con Adán y Eva y Caín. Si fueron nuestros primeros padres, significa que no había ningún ser humano más en el mundo, porque eran nuestros primeros padres. Si no, tendríamos muchos primeros padres en el mundo. ¿Por qué Adán y Eva fueron nuestros primeros padres y no el resto de la humanidad que ya vivía, que ya existía? Porque ¿en qué periodo de la humanidad aparece Adán y Eva? Desde el punto de vista antropológico, ¿cuándo aparece Adán y Eva? ¿Cuándo se separa el mono y se convierte en sapiens, en homo sapiens, como para decir, a partir de ahora es Adán y Eva? Pero hay algún momento de la historia que podamos decir, en ese momento está el jardín lleno de naranjos o de higos y está Adán y Eva. ¿Hay algún momento de la historia? ¿La antropología ha podido decir cuándo apareció ese momento y si fueron nuestros primeros padres? Años, el ser humano deja de ser un ser arborícola y se convierte en cosmopolita, deja África, llega a la India, a la China, a la isla de Java, llega al sur de Europa, no puede penetrar porque es muy fría y permanece en África y tiene un éxito geográfico y demográfico extraordinario, espléndido, y eso es por una razón muy simple, y es porque sabe hacer viables sus crías, es decir, impide que mueran antes de reproducirse y mientras tanto les enseña a sobrevivir, y eso es lo que hace que esa especie biológica tenga éxito. Pero no se sabe en qué momento aparece Adán y Eva en la historia, ¿no? Bueno, aquí no hay que mezclar. Adán y Eva son dos nombres de los textos personaje de la literario. Biblia, y yo te estoy hablando de la ciencia experimental, de biología evolutiva. Yo no digo que uno excluya a la otra, son como líneas aéreas que van a distintas alturas. O sea, no podemos ubicar en un tiempo remoto cuando aparece Adán y Eva, o lo dejamos como figuras literarias inventadas. Adán y Eva son dos nombres puestos en un texto para explicar el origen de la humanidad en un antiguo mito, sencillamente. ¿Pero existieron? Existieron en un libro, sí. En un texto, libro. en un texto. Tiene que haber un hombre y una mujer al principio, ¿no? Tiene que existir el huevo. O varios. Volvamos a lo que hemos dicho antes. Puede haber diversos hombres y dos reciban la luz de Dios y los otros no la quieran. Y eso también es compatible. Vamos a ver, las narraciones que tenemos, estamos mirando un libro, ¿no? Estamos mirando un texto. Y entonces el texto está compuesto de palabras. Y entonces aquí, mirando estas palabras, pues descubrimos que hay en la creación, porque aquí al fin y al cabo me parece que lo que se quiere demostrar o anunciar es que hay un Dios y ese Dios pues empieza a crear. Creo que lo primero que empieza a crear es la luz, ¿no? Crea la luz, el primer día, el segundo, etcétera, etcétera, y luego al final dice, bueno, vamos a crear pues al hombre, ¿no? Bueno, pues esto muy bien. Y entonces si científicamente ahora, gracias a los conocimientos que tenemos y decimos sí, pues que el Big Bang famoso, pues lo primero, en ese Big Bang lo primero fue la luz, yo no lo sé, no sé es lo primero que apareció, si se fue el helio o el nitrógeno o yo qué sé, pero es igual. Pero estamos analizando un libro en el cual se habla de cómo Dios pues actuó, ¿no? Y entonces sí que aquí es interesante ver que la influencia egipcia, porque creo que no está en la Siria Babilonia, es la influencia de la palabra. O sea que en Egipto la creación se hace por la palabra, y luego en el Evangelio de San Juan el verbo, la palabra se hizo Dios, se hizo hombre, perdón. O sea que no sé si en las otras culturas sirio-babilónicas la influencia tan grande de la palabra que da la vida, que crea, no sé si se encuentra en los otros sitios, pero creo que aquí, verdad que la narración del Antiguo Testamento, el protagonista es, creo yo, la palabra. Es cierto, pero antes del doctor lo llevaba, el relato de la creación en el libro del Génesis, que recoge la tradición hebraica, es una readaptación del antiguo mito del Enuma Elish, que es el libro de la creación babilónico. Hay pasajes, hay frases que están sacadas de ahí. Entonces nosotros entendemos que el pueblo hebreo en el 586, cuando Nabucodonosor los lleva al exilio de Babilonia, ahí entran en contacto con ciertas tradiciones, escuchan el Enuma Elish, y los autores que en algún momento del siglo V se sentaron para escribir el relato que actualmente conforma el capítulo 1 de la creación del libro del Génesis, utilizaron, les ayudó, les dio pautas literarias para formar el texto que hoy nosotros leemos en la Biblia hebrea. El ser humano tiene 2 millones de años y eso es incuestionable. Ahora, que hace 1500 años o 2500 años se pone por escrito algo, pero eso no es el origen del hombre. Cuando tú tomas el relato de la creación y del Génesis, ya se ve que aquello no concuerda con la realidad físico-química ni biológica y que por tanto aquello no es más que un relato. Ahora, ese relato, insisto, no tiene un mensaje religioso. Me adelanto también a complementar la exposición del Yugari diciendo, Dios crea a Adán, no a Eva, a Adán 2 veces, no una.
lo crea dos veces. Hay dos relatos de la creación en el libro de Génesis. En el uno está Eva y en el otro no está Eva. En el segundo relato, Adán está dormido, lo duerme, y le saca una costilla, y de la costilla hace Eva. ¿Y por qué la costilla? Bueno, es una interpretación, pero creo que es buena para nuestros oyentes, porque la costilla es un hueso que tenemos a nuestra altura en el costado, en el lado, es decir, es la igualdad de la mujer con el hombre. Esto es lo que yo interpreto, y otros autores, ¿no? Pero la Biblia ya te pone dos relatos que a lo mejor pueden haber venido por arrastramiento de dos torrentes literarios distintos, ¿no? Igual que no te quedes en la Biblia, vete mucho más atrás. Igual que hablas de dos nacimientos de Adán, ¿hubieron dos Evas también? Porque yo creo que he leído en algún sitio... Es una solapación en el libro del Génesis, en el capítulo de la creación de la mujer, hay una solapación de dos tradiciones. Los rabinos que compilaron estos textos, que decidieron finalmente qué libros pasaban y eran canónicos o no, aceptaron que en el libro del Génesis hubieran dos textos contradictorios. ¿Por qué? Porque encontraron que las dos tradiciones eran bonitas y al fin y al cabo podían expresar lo mismo. Y tenemos dos textos que nos dicen que Dios crea a hombre y mujer por iguales, al mismo momento. Y hay otro texto donde se nos cuenta la historia donde a Adán dormido se le saca la costilla y se crea la mujer de su costado, de la costilla. Eso ha comportado que la tradición rabínica en el Talmud, la Mishnah primero, el Talmud después, haya discutido durante siglos y con mucha profusión la contradicción de esta doble creación del hombre y la mujer. Pero bueno, al fin y al cabo la teología judía pues acaba aceptando pues que esas dos tradiciones entraron en el texto y fueron acordadas como inspiradas por Dios. Hubo una Lilith, una primera mujer de Adán llamada Lilith. Sí, pero eso son tradiciones que están fuera del texto bíblico. Es el Talmud, el Midrash, la tradición rabínica ya nos cuenta creaciones fallidas de Dios de la mujer. Se habla hasta 3 o 4 mujeres y hay todo de leyendas alrededor de estas mujeres, que una la hizo muy fea y provocó el vómito de Adán, luego provocó a Lilith, que era demasiado sensual, lanzó al Mar Rojo, por eso el Mar Rojo era el mar de la sensualidad, por eso los antiguos hebreos atraviesan el Mar Rojo como triunfando sobre Lilith, esa antigua creación, etcétera, etcétera. Esas son tradiciones que están fuera del texto bíblico, pero que la tradición judía ha conservado en sus comentarios, tanto la Mishnah como el Talmud y las leyendas. Me gustaría que los tres me explicaréis un pasaje del Génesis, en el punto 6. Dice, en el capítulo 6, dice: cuando la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la haz de la tierra y les nacieron hijas, vieron los hijos de Dios que a las hijas de los hombres les venían bien y tomaron por mujeres a las que preferían de entre todas. A ver, por favor, explicarme, ¿quiénes eran los hijos de Dios? Porque aquí parece que sean diferentes al de las mujeres. Bueno, aquí más que explicar lo que significa, tendríamos que ver los que interpretan estos textos, dan diferentes visiones de ellos. Este pasaje se ha utilizado siempre para contar o para quizá justificar el hecho de que nosotros seamos diferentes de los animales, en el sentido que tenemos esa chispa divina en el interior, pues porque la humanidad al fin y al cabo sea fruto de la unión de estos seres divinos, de estos ángeles que se mezclan con los hijos de los hombres, las hijas de los hombres. Un poco eso se ha utilizado estos textos para explicar o para dar explicación lógica a lo mejor al hecho de que nosotros seamos una especie diferente. El doctor a lo mejor tendrá una explicación propiamente antropológica de esto, ¿no? Pero este texto se utiliza siempre para justificar el hecho de que seamos una especie en el planeta diferente a las otras especies y que tengamos esta capacidad de trascendencia. Pero parece como que Dios tenía, o eran dioses menores, o eran otro tipo de los que seres. creen en Dios y los que no creen en Dios. Es que me acuerdo de Salomón, de la historia de Salomón. Ya, pero cuando su corazón se desvió al final porque se casaba con tantas mujeres cananeas que al final ofrecía ritos de niños a Yahvé, ¿no? Bueno, se desvió su corazón y acabó como acabó el rey Salomón, el rey de la sabiduría. Yogari, ¿vieron los hijos de Dios, o tendríamos que ser todos, o tendrían que ser un género aparte, vieron los hijos de Dios que a las hijas de los hombres les venían bien y tomaron por mujeres a las que preferían de entre todas? Muy bien, muy bien. Ha habido siempre gente espabilada desde el primer momento. Yo pienso que el redactor, la redacción final, yo pienso en el señor que tenía aquí delante pues varias fuentes. Yo no creo en la tradición oral, porque la tradición oral en pequeñitas cosas sí, pero es que los textos, yo sobre todo que trabajo los del Nuevo Testamento, allí no hay tradición oral, hay una serie de palabras que es imposible recordarlas, o sea que hay unos hapax que se llama, o sea, palabras únicas, etcétera, etcétera, o sea que para nada. Pero bueno, vayamos a eso. Yo pienso que el que ha redactado eso pues tenía eso de, al fin y al cabo, el Antiguo Testamento, pues aquí
fin el Génesis sería como un cajón desastre. Hay muchísimas cosas allí, que si es de la fuente sacerdotal, que si es la fuente tal, etcétera. Y entonces se acoplan. Porque estos hijos de Dios no serían ángeles. Permitirme, voy a seguir leyendo en ese mismo capítulo porque dicen, los nefilim, aparece aquí en las Sagradas Escrituras, no me lo estoy inventando, los nefilim existían en la tierra por aquel entonces, como si fueran gigantes, ángeles o demonios, no lo sé. Y también después, cuando los hijos de Dios se unían a las hijas de los hombres y ellas les daban hijos, estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos. Pero esto se lo saca de la manga, de su imaginación. ¿De dónde saca esto? Porque claro, no tenemos la referencia. El papel no se queja nunca. Yo puedo escribir lo que me dé la gana. Y por lo tanto, si esto lo incluyo aquí en un libro que además pues dice cosas sagradas y que sería Dios que lo ha hecho, pues bravo, fantástico. Nefelim es una palabra hebrea que significa los caídos. Los ángeles caídos. Por eso se habla de que son los ángeles que en cierta manera bajan del mundo superior, bajan al mundo inferior y viven aquí entre nosotros y dan y provocan que la humanidad subsiguiente, resultante, sea diferente. Es que, doctor Forcano, yo me voy después a otro punto porque de ahí pero te va. Son interpretaciones. Como dice el doctor, el Génesis es un cajón desastre donde muchos textos han sido ensamblados porque en su momento se les creyó importantes y bonitos y muy pertinentes para la labor al que se les estaba atribuyendo. Pero es que hoy hablamos de ángeles y de demonios. Sí. Hacemos realidad algo que es una figura literaria. Sí. Hacemos realidad algo que no encaja a las luces de la razón, como que es muy complicado de entender. Yo me voy luego a Deuteronomio 1, 28, 38 y me explica quiénes eran los nefilines, que eran esos mensajeros, esos ángeles caídos, ¿no? O sea que ángeles caídos son demonios. O sea que el ser humano ha nacido de la cópula de demonios o ángeles caídos con mujeres, que eran las hijas de los hombres. No lo mires de ahí solo el mal. Biológicamente. Estás hablando de unos textos, como se ha explicado muy bien aquí, de los que has perdido gran parte de su referencia y de su origen y del contexto histórico. Y por tanto es prácticamente imposible reconstruirlo tal como desearíamos. Pero claro, en el fondo está hablando del bien y del mal, de los ángeles caídos y de los hijos de Dios. Se supone que son los que no son caídos, sino que hace lo que Dios quiere, digamos, son los mandamientos. Y ya está. Este es el fondo de la cuestión religiosa. El resto es, digamos, hojarasca del tiempo. En esa batalla entre Dios y los ángeles entre no caídos, entre el bien y el mal, y los demonios, ¿quién ganó en realidad? Bueno, pregúntatelo a ti mismo. ¿Quién ha ganado en tu corazón? Caín y Abel, según algunos especialistas, dicen que Caín y Abel no es otra representación que Osiris y su hermano Set. Pero claro, esos dos personajes, pues es esto, ¿no? Lo que vemos todos los días, no sé si es maniqueísmo puro o qué es el bien y el mal, y la muerte, las venganzas, todo ese mundo que está en nosotros desde que empezamos a pulular, porque esto al fin y al cabo es una cuestión, digamos, las amebas pues ya tienen la fagocitosis, o sea, desde el primer momento nos hemos de comer los unos a los otros para poder vivir. Y entonces aquí las representaciones estas, yo no sé si en la India los Vedas, los Atharvavedas y etcétera, pues las representaciones del mal, no sé. Mi profesor, por ejemplo, que tenía yo de egiptología, el señor Jacques Parleva, decía él que esos mitos, por ejemplo, de Buda, que parecía que él también, pues que habría sido Harpócrates, o sea que la tradición, digamos, egipcia muy fuerte, esta gran cultura egipcia, pues también pasó pues hacia la India a través de, digamos, el camino ese de la seda, etcétera, y él pues nos hizo un día una exposición fantástica en la cual se iban mostrando pues los pasos hasta llegar, digamos, a la India, y desde el punto de vista cultural, iconográfico, etcétera, etcétera, y que Buda sería también una representación de ese niño Harpócrates. El texto de Caín y Abel, en el fondo, no deja más que mostrar, es una antigua historia entre una rivalidad de dos clases de hombres en esa época, los cazadores y los cultivadores. Abel es la víctima, es el agricultor, y Caín es un nómada, un cazador, que al final le mata. En un principio es una lucha entre cazadores o pastores nómadas que destruyen los campos, y hay una rivalidad. Y en ese sentido, el texto bíblico recoge una historia sobre un pastor que mata a un agricultor. Luego la misma Biblia tiene otros textos donde los habitantes de las ciudades son los malos y los pastores nómadas son los buenos, que es Sodoma y Gomorra. Ahí se juntan toda una serie de arquetipos que están explicitados en este tipo de ejemplos literarios y se meten. ¿Por qué no lo hemos estudiado desde pequeñitos? Por nadie el nos bien ha hablado? de nuestros oyentes, querría resumir. Tenemos el bien y el mal, tenemos dos metáforas o dos alegorías, es decir, dos metáforas en movimiento sobre la persona que hace el bien y la persona que hace el mal. Y después, si no me equivoco, los hijos de Noé son tres. Es fácil para quien está en el Próximo Oriente ver que al norte hay unos europeos que tienen un aspecto distinto de los
melanoafricanos de los asiáticos mongoloides, ¿no? Y hay tres grupos que son los tres que distingue. De nuevo, al final del libro de Job, cuando Job al final termina el libro de Job de una manera para mí muy hermosa, diciendo, y le dio 3 hijas, una paloma, que es blanca, acacia, que es amarilla, y después no sé si dice ébano, no sé qué dice, que es de color negro o negruz. De nuevo es otra alegoría bellísima sobre lo que entonces una persona de Mesopotamia se encontraba allí, que venían de una y otra direcciones. Hay una historia en la que yo creo que es difícil meterse allí, que es qué significa cada cosa tal como fue escrita, porque hemos perdido por completo el contexto histórico. Y otra cosa es que podemos llegar a interpretar, que lógicamente son pues esas metáforas, esas alegorías que son fáciles de deducir y fáciles de inducir un consenso, ¿no? Que es lo que estamos haciendo aquí y es lo que en el fondo se debe quedar el oyente, más allá de tu curiosidad lógica. Lo que tú preguntas es lo que yo preguntaría en clase, pero ya sé que no me lo van a contestar. Pero Daniel, siguiendo esa lógica casi cartesiana, ¿no? De uno por qué cree en Dios, y muchos se aferran a un libro sagrado. Cree en Dios para ser feliz. Yo creo que para creer en Dios o en algo superior o en uno mismo o en saber que las cosas están bien hechas o están mal hechas no es necesario ningún libro sagrado. No creo que nadie nos tenga que dictar, sino simplemente nuestro yo interior, que ya que tenemos esa posibilidad de razonamiento a diferencia de otras especies, sabemos bien si matar está bien o está mal. La espiritualidad. Exactamente. Entonces los libros están muy bien, pero creo que leerse de forma literaria y quererse de forma tal y como está escrita, expuesta literaria, una creencia me parece a mí que es un poco complicado para poder llegar a tener una creencia certera. Si estas creencias certeras no seamos, digamos, demasiado puros, porque yo he mirado la palabra mito, cuántas veces aparece en el Nuevo Testamento, y es muy interesante porque estamos en guerra contra los demás, porque dice, por ejemplo, la primera a Timoteo, la 1:4, rechaza los mitos profanos que son cuentos de viejas. Muy bien, señor. Luego viene otra que está muy bien, de Tito 1:14, dice, dejaros, abandonad, no vayáis a entrar en el campo eso de los mitos, sobre todo, dice aquí, de los mitos judíos. O sea, esto también es muy interesante. Y ahora viene lo bueno, que en la segunda de Pedro 1:16 dice, no os dimos a conocer a Jesús con mitos sesudos, subtiles, sino con una visión cara a cara. Muy bien. Dice, pero cuidado. Dice, porque Él nos ha venido a nosotros, que es el merecedor de aquellas palabras de que tú eres mi Hijo amado, en quien tengo todas... Señoras y señores, por favor, este segundo de Pedro dice, no, dejad y abandonad los mitos judíos. Y en cambio aquí, sin saberlo él, o sí sabiéndolo muy bien, cuando dice que Jesús ha venido a nosotros desde el punto de vista histórico, tan grande es este Señor, que merece estas palabras, tú eres mi Hijo amado. Esto es ni más ni menos que las primerísimas palabras del texto de las pirámides. O sea que, queriendo rechazar mitos y hablando de una historicidad, nos suelta aquí las primeras palabras del texto de las pirámides, que todos sabemos que es del año menos 3000. En Génesis, Dios dice que solo permaneceré en ti 120 años porque eres nada más que carne. ¿Me lo podéis explicar? No permanecerá siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que un ser mortal. Sus días serán 120 años. A ver, 120 años es 60 multiplicado por 2. Y tú sabes que todo el semitismo funciona con un sistema sexagesimal, muchas veces, ¿no? O 3 o 6, o también otros números. Por tanto, el 120 o vivió tantos años, esto depende de cómo se entendía en la época y no puedes tomártelo como nuestros años actuales. Y de nuevo, eso vamos al contexto perdido que hemos comentado antes. Y bueno, no permanecerá siempre mi espíritu en el hombre. Esto ya es una verdad de fe. Dios da al hombre su propio espíritu. Como el hombre lo desprecia o lo rechaza o lo que sea, entonces Dios se lo retira. Es lo que yo entiendo que significa. Si lo quiere, que me lo pida con humildad. Y yo se lo daré. Pero si no, no se lo voy a regalar así porque lo va a manosear. Cuántas cosas se nos quedan esta noche en el tintero, pero tenemos que dejarlo ya aquí. En cualquier caso, en el Génesis, en los capítulos 6 al 9, vio que la maldad del hombre en la tierra era grande y que todos sus pensamientos tendían siempre al mal. Se arrepintió pues de haber creado al hombre y se afligió su corazón y dijo, borraré de la superficie de la tierra esta humanidad que he creado, y lo mismo haré con los animales, los reptiles y las aves, pues me pesa haberlos creado. Noé, sin embargo, se había ganado el cariño de Yahvé, y hablaremos de Noé y del diluvio en otro momento, pero siendo Dios, si nosotros decimos que nunca nos equivocamos y nos equivocamos 1000 veces, si ya Dios se equivoca, también se equivoque, también puede fallar y también sufre. Gracias a los tres, doctor Manuel Forcano, doctor en Filología Semítica por la Universidad de Barcelona, hebraísta, poeta, traductor y escritor. Doctor Forcano, gracias, un placer. Igualmente.
Daniel Turbón, catedrático de Antropología Física de la Universidad de Barcelona y profesor del Departamento de Biología Animal en la Universidad de Barcelona. Doctor Daniel Turbón. Daniel. Agradecido. Gracias igualmente. Y doctor Yogari Pujol, teólogo por la Universidad de Estrasburgo y experto en textos bíblicos. Yogari, doctor Pujol, gracias. Muchas gracias. Me he sentido muy bien, como si estuviera en el Edén.